dar paso a una conferencia que nos va a hacer favor de dictar aquí el doctor Luis Llanos Hernández. ¿Sí? Para ello doy una muy brevísima semblanza de lo que ha sido la carrera de maestro. Él es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Chapingo desde el 1 de enero de 1982. Estudió la licenciatura en Economía en la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. Hizo la maestría en Sociología Rural aquí en la Universidad Autónoma de Chapingo. El doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana en su unidad de Xochimilco con la especialidad en el área de Sociedad y Territorio. Es profesor investigador de la Maestría en Desarrollo Rural Regional de la Universidad Autónoma de Chapingo. Es profesor investigador del doctorado en Desarrollo Rural Regional, aquí también de la universidad. Profesor en la Maestría de Agroforestería, aquí en la universidad también. Es profesor invitado en el doctorado de Estudios Territoriales de la Universidad de Caldas, Manizales, Colombia, de 2012 a la fecha. Tiene una mención honorífica a Mejor Tesis de Doctorado en el 6º Congreso de la Asociación Mexicana de Estudios Rurales en Veracruz en el 2007, el Premio Arturo Fregoso como director a la Mejor Tesis de Maestría en Agroecología en 2007 y es autor de libros y artículos relacionados con el área de territorio, sociedad y actores sociales. Entonces, sin más preámbulo, damos paso a la presentación del compañero. Adelante, maestro. Gracias y buenas tardes ya. También soy parte del núcleo básico aquí del posgrado de CIESTAM. Voy a comentarles, voy a explicarles cómo hemos venido dando un giro a nuestra investigación, un grupo de profesores que constituimos un grupo de investigación que le llamamos Grupo de Investigaciones Interdisciplinarias en Estudios Socioambientales. Somos un equipo de trabajo donde hay profesores de varias disciplinas y desde hace poco más de 2 años y medio empezamos a tratar de encontrar la forma de cómo poder en conjunto desarrollar los trabajos de investigación. Siempre es un poco complicado la presencia de varias disciplinas, ponerse de acuerdo en los objetivos, en las metodologías, en los enfoques teóricos, siempre es una dificultad y pues a partir de ahí, de ese tiempo hemos venido trabajando, hemos venido matizando el proyecto de investigación, lo hemos venido ajustando. Esta es la última reflexión que estamos realizando. Tratamos de ensamblar esta idea de la autosuficiencia alimentaria y la crisis ambiental. Creemos que hay una relación muy estrecha y estamos estudiando la articulación de los procesos sociotécnicos y culturales en el cultivo de la milpa, la alimentación y la salud de los pueblos originarios del volcán de la Malinche. Ese es el lugar de trabajo. Ahí estamos, el equipo. Y entonces, pues sí, obliga a pensar bien por qué hay 3 ejes, por qué hay 3 dimensiones, cómo entran los investigadores de las distintas disciplinas y cómo nos vamos a articular en este proceso de trabajo. Quiero decirles que hace algún tiempo aquí en CIESTAM organizamos un curso o taller sobre interdisciplina. Vino una profesora de la UNAM, aquí lo trabajamos. Les confieso que en ese primer momento muy poco fue lo que aprendimos, quizás nada. Sí, se nos complicó, se nos hizo complicar por el choque entre las disciplinas. Entonces, sin embargo, dejamos pasar el tiempo y volvimos a las lecturas. Regresamos a las lecturas y ahí es como poco a poco fuimos encontrando una guía de reflexión y poder también ir articulando el trabajo de los profesores. Entonces, el autor principal con el que nos guiamos es Rolando García. Él estudia mucho los sistemas complejos, él lo analiza desde los sistemas complejos. De hecho, aquí estaríamos viendo un sistema complejo, ¿sí? Porque aquí hay varias dimensiones, ¿sí? Salud, alimentación, cultivo. Hay varias dimensiones,
pero esas dimensiones pueden estar fragmentadas, separadas, o pueden estar unidas, articuladas. Bueno, ese es un reto metodológico. Ese es un reto metodológico. Entonces, así es como hemos venido trabajando paulatinamente, y lo que ustedes ven de fondo, pues es el volcán de la Malinche. Es ahí donde trabajamos nosotros, son los pueblos de la montaña, ¿sí? Son 8 pueblos grandes y otras rancherías por ahí. Es un trabajo muy extenuante, la verdad es mucho. Al principio con voluntarismo y después ya la realidad nos ha ido obligando a ir reduciendo los puntos de estudio, ¿no? Porque sí es mucho, es muy demandante el trabajo. Pudiera parecer que es un trabajo muy empírico, de mucho activismo presencial ahí con los campesinos, pero no, todo tiene una base epistemológica, todo tiene una base metodológica, y eso es lo que estamos tratando de desarrollar, todavía con dificultades, porque estos son procesos de investigación que se tienen que ir puliendo, pero bueno, este es ya saben, este es el estado de Tlaxcala donde vamos, este es el volcán, ¿sí? Ahí es donde están los pueblos. Fundamentalmente estamos trabajando en Ixtenco y en Canoa. Es donde más nos hemos concentrado, en estos 2 pueblos. Hay estudiantes tesistas de otros pueblos que están trabajando algunos temas. No está por aquí Juan, pero Juan es un tesista que hizo un trabajo sobre Ixtenco. Me parece que está bien desarrollado el trabajo, pero es lo que estamos intentando, que los estudiantes de posgrado y los profesores nos concentremos en un problema de investigación, y ahí es donde estamos, ¿sí? Entonces, es esto. Antes de continuar, yo quisiera que tuvieran presente esto. Thomas Kuhn tiene un libro, muchos de ustedes lo conocerán, es un físico que hace historia de la ciencia, y él al reflexionar sobre la ciencia se da cuenta que el avance de la ciencia no es un avance cronológico, sino que hay determinadas condiciones que posibilitan que aparezca un conocimiento que le da un giro a la investigación, por decir, ¿sí? Entonces, él le llama paradigma. Es un concepto que le criticaron porque tiene varias definiciones de paradigma. Es un concepto que se ha banalizado porque lo han usado mucha gente para todo. Se llega a utilizar el concepto de paradigma. Suena elegante y se aplica luego para todo. Pero Thomas Kuhn, que es el que lo acuña, él dice que un paradigma es un conjunto de leyes, teorías, instrumentos, ¿sí? Modelos que articulan un eje de investigación, una propuesta de investigación, ¿sí? Y entonces él señala que en la historia de las ciencias ha habido distintos paradigmas, ¿sí? La evolución es un paradigma, el marxismo dice es un paradigma, la física de Newton es un paradigma, en fin, hay todo un conjunto de paradigmas que esos paradigmas pues constituyen prácticamente lo que podríamos decir escuelas, ¿no? Escuelas de investigadores, de conocimientos, ¿sí? Que se articulan para abordar problemas de investigación. Esa es lo importante ahora. Tiene una virtud Thomas Kuhn en el sentido de que rompe con la idea tradicional del método científico. Cuestiona la idea del método científico, porque hay varios filósofos contemporáneos a él que debaten la pertinencia del método científico como la vía que genera el conocimiento. Y entonces él dice, es que no es tan así con los pasos que tiene que seguir el método científico. Él dice, no, lo que yo observo son momentos de estancamiento y momentos de ruptura. Y en esos momentos de ruptura aparecen los cambios, aparecen los paradigmas, y en torno a los paradigmas se articulan las nuevas corrientes, y hay paradigmas emergentes y hay paradigmas que se van haciendo viejos. Y dice, la comunidad científica toma partido. La comunidad científica toma partido. Hay paradigmas que no convencen es más, bueno, así en concreto, los paradigmas que hoy conocemos como importantes en la historia de la ciencia, cuando se presentaron, no tuvieron el recibimiento que después se les da. O sea, no.
todos los paradigmas, cuando fueron presentados, recibieron muchas críticas y mucho escepticismo. ¿Sí? Darwin fue recibido con mucho escepticismo. Y así podemos hablar, el mismo Newton. O sea, podemos hablar de todos los grandes científicos, sus obras cuando las presentan, las comunidades no los toman con entusiasmo, más bien los observan con recelo. Y entonces ahí dice, la comunidad científica toma posición. Algunos se adhieren al nuevo paradigma, otros lo ven con mucha duda, lo vuelven a retomar ya posteriormente, y hay quien no acepta nunca que sea válido ese nuevo paradigma. Así es la comunidad científica. Entonces, o buscan otros paradigmas. Entonces, eso es lo que explica, y eso es lo interesante de él. Yo lo quiero señalar, que lo retomemos esto, porque el Consejo Nacional de Humanidad, Ciencia y Tecnología plantea que la transdisciplina es un nuevo paradigma. Y entonces tenemos que ver si es verdad que es un nuevo paradigma o no. Por eso al principio lo planteo. ¿Sí? Es esa idea de paradigma, conjunto de leyes, técnicas, instrumentos, en fin, teorías que explican los problemas de investigación. Bueno, en general, lo que nosotros conocemos en las tradiciones son las disciplinas y la multidisciplina. Ese ha sido un modo de investigación que ha dominado en general el campo de la investigación, ¿no? Puse estos ejemplos para que vean. Este es del último número del trimestre económico. El trimestre económico se articulan todos sus procesos de investigación en torno más o menos a una disciplina. Más o menos a una disciplina. Esta es una revista de una disciplina, la economía. Este es un libro basado en la multidisciplina. ¿Sí? Y la multidisciplina es Chiapas, los rumbos de otra historia, pero lo aborda un estudioso de la educación, ¿sí? Lo estudia un antropólogo, un historiador, un antropólogo, un historiador. O sea, la multidisciplina, estos elementos los conocemos más porque es lo que de manera general se hace, ¿no? Se tiene como un tema en conjunto, los que participan son de distintas disciplinas, pero sus disciplinas o sus trabajos no dialogan, no se tocan. Cada quien presenta un punto de vista sobre una problemática general o sobre una línea de investigación, sobre una ruta. Hay toda una línea que se trabaja de investigación. Eso es la disciplina y la multidisciplina, ¿sí? Bueno, paradigmas hay al interior de las disciplinas, de todas las disciplinas hay paradigmas, y los paradigmas vienen cambiando, ¿sí? Con el paso del tiempo vienen modificándose los paradigmas. Entonces vamos a encontrar esto que acontece al interior de las disciplinas. También poco después de Kuhn hay otro epistemólogo que es filósofo que habla sobre los programas de investigación, los programas científicos de investigación. ¿Sí? ¿Quién? Lakatos. Sí, Lakatos es el que habla de los programas científicos. Él tiene una idea de cómo se articula la investigación, un poco diferente a Kuhn. Y sí, cuando uno lee a Kuhn, aparece un poco disperso, pero cuando uno lee a Lakatos, aparece más organizado. Y Lakatos dice, todo programa científico tiene un núcleo duro. Y ese núcleo duro es el que se tiene que abordar, es el que se tiene que trabajar, el núcleo duro de una investigación. Entonces dice, las leyes de la gravitación universal, ese es el núcleo duro de una ciencia, ¿no? Así, cada programa científico tiene su núcleo duro. Entonces, los programas científicos así se tienen que articular. Entre paréntesis, basado en la idea de Lakatos, yo observaba los programas de investigación en la universidad y pues no me convencían mucho de que estuviesen muy apegados, muchos, a la idea de Lakatos, ¿sí? Organizados, ¿sí? En torno a núcleos duros, círculos de protección, metodologías, en fin, y para abordar problemas de investigación, Esa experiencia de Lakatos me parece también que es muy buena, ¿sí? Esas son los antecedentes que en lo particular a mí me han más provocado satisfacción a la hora de tratar de acercarme a este tema de la investigación,
porque estos son temas de investigación de los epistemólogos, ¿sí? No son temas de investigación nuestros. Pero bueno, uno se va acercando porque uno tiene determinado interés, pero no es en la línea de uno, ¿no? Los filósofos de la ciencia son los que tendrían que estarnos presentando esto. Bueno, entonces, aquí lo que nos dice este autor, dice, es lo que explicaba, una multidisciplina conviven distintas disciplinas, ¿sí? ¿Sí? Y abordan una problemática, etcétera. Pero en la idea de la multidisciplina, dice que el comportamiento de las disciplinas es curioso. Pensemos que cuando se habla de una disciplina, también tenemos que pensar en que atrás de la interdisciplina o de la disciplina hay un portador de esa disciplina. O sea, hay actores, hay sujetos que son los portadores de esas disciplinas. Bueno, cuando conviven en un acto de multidisciplina, señala que ocurren procesos donde hay disciplinas que se cierran y no se quieren acercar, no se quieren tocar en un trabajo multidisciplinario, pero que suceden procesos donde una disciplina o investigador busca acercarse a otro para poder entender un poco qué es lo que piensan los otros. Son procesos que se dan entre los propios investigadores, ¿sí? Eso es lo que se van generando. Bueno, esto es lo más común que se vienen trabajando. Bueno, ya saltar a la idea de la interdisciplina requiere de una articulación metodológica muy particular, ¿sí? ¿Qué significa? Déjenme ver, es la otra. En la interdisciplina, cuando están presentes varias disciplinas, lo que vamos a encontrar es que la posibilidad de que dialoguen entre ellas, la posibilidad es que entre todas las disciplinas identifiquen un problema y construyan un marco epistémico común. Si no se construye ese marco epistémico común, es difícil salir de la multidisciplina. Lo que se va a hacer es multidisciplina, multidisciplina y multidisciplina. Construir el marco epistémico común es un proceso, puede ser de meses y de años, ¿eh? Puede ser de meses y de años. Porque cada disciplina o cada investigador tiene que abrir su frontera. Y eso no es tan fácil. ¿Sí? Hay otro autor, Tony Becher, que habla de las disciplinas y dice, hay disciplinas duras y hay disciplinas blandas. Pero él dice que son duras porque son cerradas. ¿Sí? Porque su frontera es muy cerrada. Él le llama así, son disciplinas duras, pero porque su frontera es muy cerrada. No están muy dispuestas a abrirse. Las disciplinas sociales son disciplinas más blandas, pero sus fronteras son más permeables, se abren más. Esa es la clasificación que él asume. Entonces, ahora, sobre esta idea, imagínense un equipo donde hay agrónomos, donde hay agroecólogos, donde hay biólogos o donde hay sociólogos. Pues sí, cada quien tiene su disciplina y cada quien tiene su visión y cada quien tiene sus métodos de trabajo. Entonces, construir un marco epistémico común tarda, porque primero hay que identificar el problema y compartirlo. Y compartir el problema implica después, bueno, ¿y cómo lo vamos a trabajar? ¿Sí? Porque si no, lo que se va a seguir hacer siempre es multidisciplina, multidisciplina, multidisciplina y multidisciplina. Que eso es muy común en lo que uno puede caer, en la multidisciplina. Porque esa no tiene gran complicación, cada quien trabaja y da su punto de vista y se acabó. Pero construir un problema de investigación desde una perspectiva multidisciplinaria implica tiempo, implica compartir experiencias de trabajo, implica dialogar, implica tolerar al otro, implica ver qué es lo que me puede ayudar de la otra disciplina para mi trabajo. ¿Sí? ¿Qué es lo que me puede ayudar para hacer mi trabajo? Eso es lo que se tiene uno debe tener esa disposición. Y es ahí donde les digo que pues, los comportamientos de los investigadores no siempre es lo mejor. ¿Sí? Y sucede que los núcleos académicos se pueden abrir o se pueden cerrar.
Sí, porque ahí va a depender de la disposición de cada investigador para compartir un problema de investigación. Pero esto es un proceso, repito, lento, de tiempo. Hay que ir a campo, hay que dialogar todos, hay que discutir, regresar, leer, regresar. Ese es el trabajo, son los trabajos del seminario, ese es el seminario de investigación. Ese es tratar de construir comunidad científica. Ese es el esfuerzo de tratar de construir comunidad científica. Y puede funcionar, pero también puede que no funcione, se queda en el proceso. Por eso no es tan fácil construir los equipos de investigación. Se pueden construir equipos de investigación, pero son multidisciplinarios. Y en la multidisciplina, pues no hay problema. Tú haz tu trabajo, yo hago mi trabajo, y sale. Todos lo hacemos. ¿Sí? Ahí no hay gran tensión. La tensión aparece cuando se intenta hacer un trabajo interdisciplinario. Ahí sí aparece la tensión. Bueno, lo voy a entrelazar con la experiencia que nosotros desarrollamos en el volcán de la Malinche. Entonces, miren, hay disciplinas, pero también es hay un proceso que todos hemos vivido, todos, así. Hay profesores, hay chicos que les gusta la disciplina. Y entonces se forman en una disciplina desde la licenciatura, la maestría y el doctorado. Toda su disciplina va en torno a una ciencia, ¿sí? Pero muchos de ustedes, muchos de nosotros, estuvimos en una disciplina o en un campo interdisciplinario o en un campo pluridisciplinario, vamos a decir, pero luego vamos modificando nuestra tradición, la vamos abriendo. Y entonces lo que se va generando, yo le llamo así campo de especialización. Mi caso, yo estudié economía, después estudié sociología y después estudié el doctorado en estudios territoriales. Y estudios territoriales me obliga a estudiar un poco de geografía, un poco de sociología, historia, ¿sí? Entonces, ya no es una disciplina la que yo trabajo, no es una disciplina. Yo le llamo un campo de especialización. Y así ustedes, muchos, van a tener ese proceso de que van a tener un campo de especialización. Es un campo de especialización donde hay una disciplina, pero que se alimenta de varias influencias, ¿sí? Porque, repito, también hay tradiciones disciplinarias muy marcadas, muy claras, y existen. Y está bien que se desarrollen, ¿sí? Porque algo que sí quiero señalar es que la transdisciplina y la multidisciplina no pueden rechazar a la disciplina. La disciplina alimenta a la interdisciplina y a la transdisciplina y puede mejorarla. La disciplina puede hacer aportes muy importantes para que los otros procesos se enriquezcan. Entonces las disciplinas son muy importantes, o campos de especialización son muy importantes, porque por eso le pusimos en el título la base de estos procesos de investigación interdisciplinarios y transdisciplinarios. ¿Sí? Esto es lo que hacemos. Y entonces nosotros decimos, en ese equipo, ¿qué somos? ¿Qué hacemos? Tenemos campos de especialización, hay multidisciplina, hemos hecho multidisciplina, intentamos hacer interdisciplina e intentamos hacer transdisciplina, ¿sí? Pero ¿cuál es la diferencia ahí? ¿Cuál es la diferencia? Entonces, el marco epistémico, en ese sentido, el marco epistémico sí resulta muy importante construirlo, ¿sí? Que lo vayamos construyendo para que se pueda articular el equipo interdisciplinario. Bueno, pero ya el equipo interdisciplinario implica que el biólogo no va a estudiar lo que el sociólogo va a estudiar. El biólogo va a estudiar una problemática de la biología. El agrónomo va a estudiar una problemática de la agronomía. Y el sociólogo también va a estudiar una problemática de la sociología. Y lo que vamos a hacer es compartir conocimiento, información, reflexionar en su conjunto, pero a la hora de hacer la investigación, cada quien no se despoja uno de su especialización o de su campo de especialización, ¿no? De su disciplina, no se puede despojar. Esa es la riqueza de la diversidad que tiene que estar presente a la hora de hacer el trabajo en colectivo. Y entonces les decía que un posible marco epistémico común es así como este que hemos intentado hacer, ¿sí? ¿Cuál es la relación entre la soberanía alimentaria y la autosuficiencia alimentaria y la crisis ambiental? ¿Sí? Esa es una pregunta de investigación, una pregunta general de investigación.
¿Cuál es la relación entre la crisis ambiental y la autosuficiencia alimentaria en los pueblos indígenas del volcán de la Malinche? O sea, uno tiene que articular un conjunto de preguntas que son las que van a guiar a todos. Pero en esas preguntas todos tienen que verse reflejados. Todos tienen que verse reflejados, porque si la pregunta no le da entrada a todas las disciplinas, pues queda excluido uno. Entonces tienen que estar presentes todas las disciplinas, ¿sí? O campos de especialización, y ahí tenemos que ir trabajando paulatinamente todos. Pero así hay que construir el marco epistémico, porque cuando empezábamos, por ejemplo, hay una dificultad. ¿Cómo un agrónomo más tradicional acepta que la pregunta que guía es una pregunta abierta social, que no es una pregunta cerrada de la experimentación? O sea, eso tiene que aceptar el de las ciencias interdisciplinarias, el de las ciencias experimentales. Eso tiene que aceptar. Bueno, llegar a eso tiene su dificultad, porque el agrónomo más tradicional dice, no, es que a mí, discúlpame, yo necesito estudiar aquí productividad o suelos o qué sé yo es lo que... Sí, pero tu pregunta se resuelve a la luz de la pregunta general, ¿sí? Tienes que captar que tu problema específico se resuelve, pero en el contexto de la pregunta de todos. Y tienes que ver si de verdad te satisface la pregunta, o preguntas más específicas que le den entrada a las disciplinas. Bueno, todo esto lo vamos puliendo, todo esto lo vamos trabajando, lo vamos puliendo. No aparece de repente, lo vamos trabajando lentamente y le vamos haciendo ajustes, le vamos haciendo modificaciones, ¿sí? Entonces, imagínense la autosuficiencia alimentaria. Normalmente la autosuficiencia alimentaria la vemos desde la economía, vamos a decir, muy fuerte desde la economía, desde los rendimientos, ¿sí? La autosuficiencia alimentaria tiene que apoyarse en una mejor productividad, y se tiene que ver qué es lo que hacemos para que se incremente la productividad en las parcelas, ¿sí? Y el gobierno presume mucho que si tenemos autosuficiencia alimentaria, porque tenemos ya suficiente maíz producido, ya no importamos, etcétera, etcétera. Vas por ahí. Pero los tiempos de hoy obligan a salir de esa parcela de conocimiento. Obliga a salir de esa parcela de conocimiento. Porque producir hoy también tiene que implicar, sí, se siembra, pero ¿con qué tecnología se siembra? ¿Sí? Y entonces aquí entra la dimensión ambiental. Aquí entra la dimensión ambiental. Tenemos que sembrar, pero tenemos que encontrar o tenemos que desarrollar tecnologías que ya no dañen al medio ambiente, y ahí uno toma distancia ya frente a la Revolución Verde. Empieza a tomar una distancia, que va a tardar todo ese proceso, va a tardar porque apenas se están generando esos procesos. Eso va a demorar todavía un buen tiempo, pero ya están las preguntas hechas y ya se está desarrollando esto en todo el país. En todo el país hay investigación de esta naturaleza. Realmente estos enfoques no son nuevos, tienen décadas, porque otra cosa que olvidaba de comentarles, cuando aparece un paradigma, es la suma, es la reflexión genial de algún pensador, pero que recoge décadas atrás de conocimiento, de aportes que van haciendo los investigadores. O sea, Darwin no es el que crea toda la obra de la evolución, él jala mucha información de muchos científicos y logra articular una propuesta, pero son procesos que vienen desde décadas. Entonces, todo esto de interdisciplina y transdisciplina no es nuevo, ya tiene décadas, y hay décadas donde hay trabajo ya desarrollado. Entonces, estas son las preguntas que nos vamos haciendo, que nos vamos presentando, y entonces la autosuficiencia alimentaria, nosotros decimos, bueno, hay que ponerle límite a la apertura, porque ya viendo en concreto, una parcela ustedes la pueden mirar desde la biología, la pueden mirar desde el clima, la pueden mirar desde la tecnología, la pueden mirar desde la cultura, la pueden mirar desde el conflicto social. O sea, es un mundo.
Y entonces hay que ponerle límite a eso. Ahí sí hay que ponerle límite. Y entonces el límite que nosotros decidimos ponerle fue las dimensiones. Hay que estudiar la soberanía alimentaria, la vamos a analizar desde la dimensión de la producción, desde la dimensión de la salud y desde la dimensión de la alimentación. Esas tres dimensiones, hoy consideramos, eso hay que argumentarlo, hay que justificar que de verdad la autosuficiencia alimentaria no es solamente una perspectiva productivista, sino que en los tiempos de hoy, frente a la crisis ambiental que vive el mundo, la producción de alimentos tiene otra connotación. Debe de tener otra connotación, que es producir, tratar de producir sin destruir los recursos naturales, ¿sí? Ese es un gran reto tecnológico, ¿sí? ¿Qué hacemos para producir? Tratar de producir más, incluso, sin destruir los recursos naturales. Pues esto implica nuevos saberes, nuevos conocimientos, nuevas tecnologías que se tienen que desarrollar, que se tienen que desplegar, ¿sí? Entonces, eso fue lo que elaboramos, y entonces esto es lo que ustedes ven. Vamos a decir que la tradición más general es esta, disciplina, multidisciplina, y en esta es muy importante que se reconozca que al estudiar desde una perspectiva disciplinaria hacia una transdisciplinaria, lo que debe de articular a las tres dimensiones que hoy nosotros abordamos son el estudio de los procesos, porque los procesos son los que articulan a las dimensiones. Si no hacemos esa articulación de proceso entre las dimensiones, va a volver a quedar otra vez fragmentado en multidisciplina. Entonces, lo que tiene que unir al sistema, son los procesos, explicar los procesos que están articulados en torno a esa problemática, ¿sí? De hecho, el doctor Leos nos platicaba que quería traer aquí a un conferencista, al doctor del SAM, el italiano, de nombre italiano, Castio. Sí, su libro es un libro donde articula producción y alimentación. Sí, él articula producción y alimentación. Él lo hace, ese equipo lo hace desde la perspectiva sistémica. Sí, porque es Caselli y son otros 4 investigadores críticos, vamos a decir, pero son los que plantean esta idea de hay que cambiarle el giro a cómo se viene haciendo la investigación, y entonces él propone la teoría de los sistemas. Y entonces ellos plantean, hagamos la dimensión entre producción y consumo, Ese es el proceso que hagamos. Entonces, a mí sí me interesaba mucho ver si Caselli se animaba a venir, porque sí, su libro es del 2017. Se llama, es autosuficiencia, soberanía, y el otro, la otra categoría, seguridad alimentaria. Seguridad alimentaria en México. Ahí está. Bueno, ya vieron un poco lo que es la interdisciplina, pero ¿qué es la transdisciplina? ¿Qué es la transdisciplina? La interdisciplina ayuda a conjuntar disciplinas para identificar problemas y abordarlos desde una perspectiva multidimensional. ¿Sí? Pero ¿a qué le llaman ahora transdisciplina? ¿Sí? Yo no tiene mucho que me puse a revisar estos materiales, la verdad, porque se abren las expectativas, se abre el interés, y hay que ponerse a estudiar, hay que ponerse a reflexionar para intentar comprender qué es lo que está pasando aquí. Bueno, ¿qué es Edgar Morán? Y yo, la verdad, al principio empezaba a leer algo de Morán y me parecía más atractivo la lectura de Rolando García, y por eso yo me concentré mucho en la lectura de Rolando García. No entendía muy bien a las lecturas de Morán, hasta últimamente que me he dado cuenta de la importancia de las lecturas de Morán, de Edgar Morán. Y entonces él tiene toda una trayectoria sobre transdisciplina, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que plantea él? Él plantea que el conocimiento científico de corte interdisciplinario, basado en el marco epistémico común, donde llegan varios investigadores a trabajar, tienen que relacionarse con el conocimiento popular. Tiene que haber ese diálogo con el conocimiento popular
y el conocimiento científico, ¿sí? Lo que le llaman el diálogo de saberes, ¿sí? Pero en la transdisciplina tiene que haber acción de gobierno y tiene que haber otros actores de la sociedad. O sea, lo que está planteando Morán es que en el contexto de la crisis ambiental que tiene el mundo, todos los recursos disponibles tienen que enfocarse para resolver problemas de corte ambiental. Y ahí tiene que entrar el gobierno, las políticas de gobierno, ahí tienen que entrar las agencias civiles, tienen que entrar los investigadores y tienen que estar los campesinos, en este caso, en el caso nuestro, ¿sí? Cuando uno va con los campesinos, ustedes saben, el campesino siempre ve a uno con mayor autoridad, ¿sí? Cuesta trabajo establecer un diálogo de tú a tú, de confianza, pero si uno escarba con cuidado, uno escucha con atención, sí, dice Morán, los otros actores, ¿sí?, pueden ayudar a mejorar las salidas técnicas que ofrecen los científicos, ¿sí? El conocimiento popular ayuda a mejorar las salidas técnicas de los científicos. Esa es una idea que él tiene y que la hemos podido constatar, ¿sí? Entonces, esto es lo que se presenta y nosotros, ¿qué es lo que fuimos descubriendo ya un poco más avanzado? Decimos, bueno, ¿qué identificamos? Pues tierras contaminadas por el uso intensivo de los agroquímicos en el cultivo del maíz. Eso es lo que encontramos en los pueblos, en todos los pueblos campesinos, las tierras están contaminadas. No hay pueblo campesino de la montaña que esté exento de este problema. Todas están contaminadas. Tenemos que hacer estudios de suelos. Tenemos que hacer estudios de suelos para poder mostrar la evidencia, ¿sí? ¿Qué es lo que detectamos también? La mala alimentación de los campesinos. Los campesinos tienen una mala alimentación. Todavía ellos dicen que comen mejor que nosotros, pero la estadística, que aquí no sé si la tengo después, pero entrando al registro civil de Canoa, entrando y pidiendo permiso para ver las actas de defunción de los pobladores en el año 21 y 22, se disparó la mortandad por el problema del coronavirus, pero las causas que están registradas es diabetes, es problemas renales, es cáncer. O sea, todo ese sector de población vulnerable fue a la que le pegó, pero esa población campesina vulnerable es resultado de la mala alimentación. Es resultado de la mala alimentación. Y entonces uno empieza a recorrer los pueblos y empieza a tomar nota del trabajo de lo que venden en las tiendas, y ustedes se dan cuenta, son oxxos pequeños. Son oxxos pequeños, porque es pura chatarra y alimento ultraprocesado. Bueno, ese es un problema que hay entre la población campesina. En consecuencia, pues las enfermedades crónicas que les estoy comentando, ¿sí? Bueno, ¿qué intentaríamos darle salida para resolver este problema? ¿Qué intentaríamos? Bueno, pues ya hay una transición agroecológica en camino. Allá hay una transición agroecológica, no en todos los pueblos, y no todos los campesinos están tomando la transición agroecológica. Son grupos pequeños que ya están metidos en la transición agroecológica, están trabajándola, y ahí detectamos que como investigadores podemos incidir para apoyar, ¿sí? Tenemos que estudiar la alimentación campesina, nos hacen falta tesistas que se dediquen a estudiar la alimentación campesina. ¿Cuál es el vínculo entre la parcela y la mesa y la dieta del campesino? O sea, ¿de qué se constituye la dieta del campesino? Tenemos que estudiarla. Tenemos que estudiarla para ver qué componentes son los que están presentes y cómo podemos contribuir a resolver el problema. Porque, ojo, la investigación ya en el marco de la transdisciplina es identifícame los problemas y resuélvemelos. Ese es el salto. Sí, yo digo, cuando iba a hacer mi información, recogía mi información en Sinacantán, iba y hablaba con los que... Había veces que me decían, ¿está bien? ¿Y a mí para qué me sirve tu investigación? Y pues uno se quedaba callado, ¿no? Porque uno no puede. Porque el marco de nuestro alcance de investigación no nos da para la incidencia. No nos da para la incidencia.
Entonces ese era un problema que teníamos. Yo la más que les ayudaba era a llenar formatos para ir a las dependencias de gobierno y a decirles, se van a publicar libros y artículos para que el pueblo sea más conocido, pero eso no nos sirve de nada, ¿sí? La transdisciplina dice no, identifícame los problemas y resuélvemelos desde tu conocimiento científico, ayuda a resolverlos. La incidencia es un proceso de relación entre la investigación y el campo de años, porque la incidencia no resuelve los problemas en 2 o en 3 años. Quienes se metan a esos trabajos de incidencia transdisciplinaria tienen que pensar en lapsos de 8 o 10 años, porque ¿cómo medimos la incidencia? ¿Cómo demostramos que la política científica ha logrado incidir en resolver problemas de la alimentación o en mejorar la transición agroecológica o identificar las plantas? Eso se demora y requiere de mucha herramienta, de mucho instrumento para poder trabajar. Eso se requiere de mucho, ¿sí? Es mucho el esfuerzo. Por eso se requiere de equipos, no de individuos. Tienen que ir equipos. Y equipos ya en esta perspectiva de trabajo, donde confluyamos investigadores y estudiantes, y vayamos y discutamos, y cada quien analiza un tema. Ahora vas a estudiar, Soraya va a estudiar tecnología, hay apropiación tecnológica de los campesinos, y así todo. Hay muchas aristas de poder estudiar un solo pueblo, es mucho. La interdisciplina es enorme, se puede abrir mucho, se puede perder si uno no la conduce muy bien, pero uno tiene que ir ubicando los niveles, los alcances, para poder sacar el trabajo de la interdisciplina. Entonces, esto es en lo que ya estamos, ¿sí? Ya hacia una orientación ya más concreta. Cuando empezamos este proyecto, lo empezamos con una idea más tradicional, ¿sí? De explicar, conocer, demostrar, analizar. Hasta ahí. Ahora no. Ahora estamos intentando llevar el mecanismo de la incidencia, ¿sí? La incidencia tiene como base la transdisciplina. La transdisciplina es la base de la incidencia. Pero estos son acciones que vienen desde décadas, no en México, en el mundo, ¿sí? Entonces, bueno, esto es lo que les estaba comentando, esto es lo que vamos a darle salida. Y ustedes observen lo que hoy hace CONACYT, que más o menos nosotros nos ubicamos aquí. Pero si observan, miren, es salud, sistemas socioecológicos, soberanía alimentaria, energía y cambio climático, educación, la propia cultura, agua, agentes tóxicos y procesos contaminantes. O sea, aquí lo que está mandando es, quiero grupos de investigación en estos grandes problemas nacionales. Estos son los grandes problemas nacionales que tiene que resolver la comunidad científica. Y entonces nosotros nos acercamos a través de este problema nacional que se llama soberanía alimentaria en un trabajo específico de una región. Los trabajos que salen de ahí dan para mucha reflexión epistemológica. Por ejemplo, el concepto de región. El concepto de región, ahí está en discusión, se está moviendo el concepto de región. Ahí hay una idea, porque el concepto de región más tradicional que conocimos, vinculado a la economía, la región plan, la región polarizada, ¿sí? Esas regiones, la región homogénea, que se trabajaron mucho en la década de los 60, 70, 80, que después dio salto hacia el territorio, pues hoy regresa la idea de la región, pero ya no es esa, porque la región estuvo muy articulada al desarrollo y a la economía. Y entonces hoy, frente al problema de la crisis ambiental, el concepto de región va cambiando y obliga a darle fundamento epistemológico. Pero ese fundamento nos lo tiene que dar el trabajo de campo, nos lo tiene que dar la investigación. Entonces ahí tenemos ideas muy iniciales, pero vamos a ver dentro de algún tiempo cómo podemos soportar una conceptualización de la región, pero ya en el contexto de la crisis ambiental y de la autosuficiencia alimentaria. Es esto. Pero también estos son la Agenda 2030. O sea, los problemas nacionales de CONACYT no se desarticulan de la Agenda 2030. Aquí están contemplados muchos de ellos. Por eso les comento que es un proceso general que se está viviendo en el mundo. Y yo lo voy detectando en América Latina.
también lo voy detectando. ¿Sí? Allá con los colegas de Colombia, los compañeros de Argentina, los compañeros de varios lugares, yo voy detectando este giro que está teniendo la investigación, que está siendo impulsada hacia perspectivas de solución de problemas. ¿Sí? Es esto. Y bueno, nada más algunos testimonios, déjenme ver. Ixtenco en determinados días, en las tardes, huele a insecticida. Porque es lo que hacen los campesinos. La cultura de la Revolución Verde está muy presente en los pueblos. Por eso la transición agroecológica es también un cambio de conciencia. Es también un cambio de conciencia. ¿Cómo desplazamos los agroquímicos de los cultivos e introducimos nuevas tecnologías que recuperen la biodiversidad, que recuperen el poder de la tierra? Esos son procesos muy lentos, de convencimiento de años. ¿Sí? Entonces, bueno, este es un monocultivo. Ahí está una parcela con agroecología. Esa es una parcela con agroecología. Desafortunadamente falleció el señor por un accidente, pero es un señor muy entusiasta de la agroecología, muy entusiasta. ¿Por qué? Porque él decía, es que ya las plantas que habían desaparecido se han recuperado. Mi parcela ya tiene muchas plantas que habíamos perdido cuando teníamos milpa. El agroquímico es monocultivo y destruye todas las plantas comestibles que antes usaban los campesinos. Por eso les decía, hay que analizar el divorcio que se dio entre la parcela y la dieta campesina. O sea, cómo el bombardeo de información comercial llegó a los campesinos y empezaron a tomar otra alimentación. Pero también tiene una base, porque se perdió en el campo por el uso de esas tecnologías. Entonces, ahora hay que recuperar esas tecnologías. Esto es lo que les decía, en los fallecimientos en Canoa. Estos son en el 83 y en el 17, se dispararon. Cuando vemos las actas, la gente que falleció es gente que su situación está derivada de la mala alimentación. Entonces, ahí vamos conectando la dimensión del cultivo con la dimensión de la alimentación. Muy tenue si quieren, porque todavía falta desarrollar los procesos, pero ahí es lo que se va presentando, ¿no? ¿Sí? Y surgen muchos problemas. Por ejemplo, el bosque. El bosque tiene un descortezador. Están acabando con el bosque. Para los campesinos es muy importante el bosque. Porque en determinadas temporadas, pues es parte de la alimentación del campesino. Pero el descortezador, escarabajo descortezador, viene acabando el bosque. Pues en campo nos piden soluciones los campesinos y nos dicen, ayúdenos. Y entonces uno tiene que recurrir a otros colegas. Cuando recurre a otros colegas es cuando uno dice, bueno, en la interdisciplina y en la transdisciplina hay un núcleo base de investigadores. Pero puede uno auxiliarse de otros conocimientos para colaborar, para ayudar. Se pueden incorporar más, siempre que haya un eje, el cual va a ser resuelto. Entonces, a la maestra que trabaja con nosotros, la maestra Norma de Biología, ella hizo la captura de los escarabajos, fuimos a campo y bueno, ella lo que está tratando de desarrollar ahorita son bioinsecticidas. Sí, bioinsecticidas. Ella dice, en laboratorio ya me funcionó el bioinsecticida. Necesito probarlo en campo. Y entonces es lo que estamos intentando para ver si se recupera el bosque que está siendo afectado, todo el volcán de la Malinche está siendo afectado. Entonces, otros compañeros trabajan lo de plantas medicinales. Este es el equipo que tiene más visitas a Ixtenco y el que ha desarrollado más talleres. Y ahí están los compañeros, les han ayudado a la identificación de las plantas, etcétera, etcétera. Y también creemos que esto es válido con la tecnología, ¿eh? O sea, no vamos en la idea de que los campesinos pobres y hay que darles misericordia. No, los campesinos son actores sociales que tienen ideas, que tienen conocimiento, que tienen ambiciones, no están peleados con la tecnología. Y lo que queremos ver es si todas sus plantas medicinales las podemos meter en una aplicación para que después los pueblos puedan acceder a las plantas medicinales mediante una aplicación. Eso es algo que vamos a desarrollar. O sea, van apareciendo así, se encadenan los problemas y las soluciones, se van encadenando. El ingenio campesino siempre está presente, ¿eh? La agroecología
requiere de mucho esfuerzo. Físicamente es muy demandante. Estaban contentos porque ellos llegaban a fertilizar 2 hectáreas. Pero el que tiene 10 hectáreas necesita contratar mucho jornal. Y ya cuando contrata mucho jornal, pues ya no le rinde. Ya no, porque el precio del maíz está limitado. Entonces ahí se dificulta. ¿Qué es lo que hacen ellos? Ellos nos mostraron esto. Dicen, nosotros hicimos una adaptación. Ahí está, su carretilla, atrás ponen una llanta, una cámara de una llanta, y la van empujando, tiene un motor y van regando el fertilizante. Van regando el fertilizante. Esa es la salida de ellos. Ellos preparan sus fertilizantes, que son agroecológicos. ¿Qué es lo que sucede ahí? Dejan de depender de la cadena comercial. Logran autonomía, porque sus fertilizantes los preparan con anticipación. Aprenden a desarrollarlos. Ahí hemos encontrado a los chapingueros, porque ahí en Ixtenco tienen de base a agroecólogos que les enseñan las tecnologías. ¿Sí? Esa es parte del programa, ahí les enseñan y entonces ellos se van apropiando de estas tecnologías y ellos, ese núcleo es de los que hacen agricultura agroecológica, ¿sí? Pero también viendo este problema de la agroecología pensamos en otra salida y fue así como invitamos al doctor Noé de aquí de irrigación que trabaja maquinaria y después de que les dio una explicación Noé de su instrumento de trabajo, les preguntó a los campesinos en una demostración que llevamos, ¿quién se anima a manejar este aparato? Y la primera fue la señora, luego. Empezó a manejar el aparato. Y es un robot que intenta sembrar, un robot que busca fertilizar y un robot que busca deshiervar. Es un prototipo. Si este prototipo se logra desarrollar, es una tecnología que le va a ayudar a los campesinos en la tecnología, porque se articula con la tecnología agroecológica. El problema es disponer de recursos para que los compañeros puedan desplegar esta tecnología que ellos vienen desarrollando. ¿Sí? Ahí van a ver rápidamente. Ahí va sembrando. Preguntarán velocidad, carga, costo. O sea, todo eso es un prototipo y todo eso lo están trabajando. Todo eso lo están desarrollando para ver de qué manera se mejora. Y ahí nos acompañaron los estudiantes de la Universidad de Coapiaxtla. Supieron de nosotros y nos acompañaron y ahí estuvieron presentes en la demostración. Ahí va muy lento, pero luego toma más velocidad. ¿Sí? Ahí está Noé, él es el doctor Noé, chapinguero aquí, estudió en Japón y trae toda la experiencia de la agricultura familiar y su aspiración es que la agricultura campesina pueda tener tecnología. Y nosotros compartimos esa idea de que puede generarse una buena tecnología que aligere más el trabajo al campesino. Pero, bueno, las formas tradicionales, aquí es en canoa. Vean la señora, sus métodos tradicionales, ustedes saben de esto. Las mujeres, cuando ven el robot, las mujeres dicen, ojalá lo logren, porque a nosotros nos va a ayudar muchísimo. No solamente en el campo, que es muy pesada para nosotros, sino para tener tiempo de atención a la familia. A la familia es lo que necesitamos. ¿Sí? Es eso en canoa. Y allá está el robot en canoa. También los llevamos a los 2 lugares para demostrarlo, tanto en canoa como en Ixtenco. ¿Sí? Bueno, tiene sus fallas y no salió bien librado y es un prototipo y hay que llevarlo. Sí, ahí lo llevaron a raza. Miren, esto es lo que sembró nos dieron 3 surcos los campesinos. Nos dieron 3 surcos para probar. Y ahí salió. Todavía con un poquito, con errores en la línea, pero todo eso lo están corrigiendo los compañeros. Todo eso lo están corrigiendo. Que vaya bien recto, que sepa darse la vuelta cuando termina la parcela, que se dé vuelta para sembrar inmediatamente.
O sea, los comercios están metidos en ese trabajo de perfeccionamiento, pero sí logra sembrar, sí logra fertilizar. El problema más fuerte es el deshierve. Ese es el deshierve, porque saben que les gana el deshierve y se acabó el cultivo. O sea, la hierba le gana al maíz, o sea, le gana. Y entonces el robot tiene que estar muy efectivo para no cometer errores. Pues todos esos procesos hay que estudiarlo ahí, y de ahí salen las investigaciones. De ahí salen las investigaciones. ¿Sí? Eso es lo que se viene desarrollando ahí en Ixtenco y creo que ya. Sí, ya. Bueno, esa es nuestra experiencia y esa experiencia tiene como fundamento una idea epistemológica de transdisciplina, interdisciplina. Esto es lo que venimos desarrollando como equipo del grupo con los profesores que estamos laborando. Quiero decirles que hemos ido a SADER para buscar apoyos. En SADER está la línea de la agricultura convencional y los de la línea de la agricultura agroecológica. Los dos nos han recibido, los dos nos han dicho, va muy bien, pero no tenemos dinero. ¿Sí? No tenemos dinero. Pero esas son las salidas que queremos de Chapingo, nos han dicho ahí, ¿no? Y en CONACYT también hemos tocado puertas, han conocido del proyecto, pero pues están metidos en 1000 problemas que no nos atienden. ¿Sí? Y también me dijeron, la última vez que hablé con ellos, me dijeron, ya no va a salir convocatorias de proyectos estratégicos nacionales, será hasta el 25, en el 24 no va a haber. En lo que resta del 23 y el 24 no va a haber, porque a eso le apostábamos, a las convocatorias de los problemas nacionales estratégicos. ¿Sí? Es eso. Entonces, ¿la transdisciplina impacta la forma de organización en la universidad? Pues sí, sí la impacta. Sí la impacta. Tenemos que ver de cómo nos ajustamos, cómo la trabajamos. Pues sería eso. Muchas gracias. Bueno,